¿Qué tal, remolachers? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides hasta el coño del programa de humor de actualidad y de desahogo de público. Yo soy Marina Lobo, ahora mismo no estoy en directo, así que no me preguntéis nada, pero he dicho yo, hombre, no me iba a ir yo de fin de semana sin dejar bien informados, bien informadas y bien informades a mis remolachers, porque ¿de qué vais a hablar? ¿En la comida familiar, en el cumpleaños, en la comunión o de repente, yo qué sé, en las cañas con las amigas? Pues es que si te has perdido la actualidad esta semana, te has perdido mucho, amiga, porque han pasado muchas cosas. Feijóo intentando revivir el PP con Vox marcándole el paso, Ábalos filtrando como quien reenvía memes, una ley para dejar de vender armas a genocidas y la justicia que sigue midiendo con dos varas, una para las víctimas y otra para los famosos y futbolistas. Esta semana, como decíamos, ha habido de todo: política zombie, jueces con GPS selectivo, apagones que no fueron hackeos pero sí sustos y un adiós a Pepe Mujica que nos deja con más nostalgia que esperanza. Si no lo viste, aquí te lo voy a contar, y si lo viste, pues prepárate para cabrearte otra vez y por lo menos haz uso de esta información. La primera noticia ha sido la de que Feijóo intenta reactivar el Partido Popular 2 años después del fracaso del 23J y sin poder neutralizar a Vox. Yo creo que le vendría bien hacerles una operación de reanimación, porque verdaderamente es muy difícil que el Partido Popular de Feijóo ilusione, pese a todo el desgaste al que están sometiendo al gobierno. Pero Feijóo ha decidido que ahora sí, que es el momento de reactivar el PP. 2 años después de perder las elecciones, de no poder neutralizar a Vox y de ver cómo Ayuso se le sube por la espalda como si fuera la heredera natural del partido, soluciones que ha dado, pues ya os los digo yo, las de siempre: prometer centralidad mientras te abrazas al discurso ultra. Spoiler: cuando tu plan es esperar a que el PSOE se hunda solo, la oposición no la lideras tú, cariño Feijóo, la lidera Abascal, y en cuanto quieran, como no tengas datos buenos, te quitan de ahí. La segunda noticia han sido las actualizaciones en el apagón, que ya no te acuerdas, pero realmente fue hace nada. Se nos dijo que se estaba investigando y que se iban a dar explicaciones. De momento no tenemos un culpable, pero sí vamos teniendo algunas pistas que se han ido dando, como decíamos, desde el gobierno. Además, el Partido Popular ya no les persigue por esto, porque como cada semana hay otra noticia, ya no les preocupa ni les quita el sueño esto. Ya España no es un caos, ya España es un caos, pero por los audios no, por los mensajes de Sánchez con Ábalos. El apagón, ya quién se acuerda del apagón, ya no se acuerdan ni ellos. Total, hubo un apagón, pero no fue un hacker. El gobierno ha descartado esta semana que el apagón fuera por un ciberataque. Tranquilos, no fue Rusia, no fue Anonymous, ni fue un pulso geoestratégico. Aunque si escuchas a Iker Jiménez, probablemente te dirá, bueno, eso nunca lo sabremos, porque eso es lo que le interesa a Iker: dudar siempre de todo para decirte que la opinión buena es la suya. Fue solo una red eléctrica privatizada, descuidada y mal gestionada. Es decir, todo parece indicar que fue el capitalismo puro y duro. Lo contaba público la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen, confirmó que no hay indicios de ataques al operador del sistema eléctrico español. Compareció en el Congreso de los Diputados esta semana para que le pudieran hacer preguntas y para ir contando un poco todo lo que se sabía. Lo ha contado Samuel Martínez en público. Dice que todavía es pronto, en cualquier caso, para descartar que lo sufriera algún otro agente de la cadena energética, como las compañías privadas, a las que, recordemos, Pedro Sánchez vino apuntando un poquito desde el principio. Decía ella que no se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objeto de un ciberataque. Creo que es muy buena noticia, insisto, no hay indicios, decía, respecto a que el operador del sistema haya tenido un ciberataque. En lo que el gobierno centra el tiro es en las oscilaciones que se percibieron en el sistema eléctrico europeo una media hora antes del cero eléctrico. El Ejecutivo sigue diciendo que está dedicando esfuerzos a tratar de descubrir si tuvieron algo que ver con el incidente. En cualquier caso, la ministra de Transición Ecológica ha subrayado la idea de que los análisis y las investigaciones sobre el apagón tienen que ir mucho más allá, dice, de culpabilizar a una fuente de generación u a otra. Desde luego, decían, este gobierno pues va a sacarlo adelante y va a ver de dónde vino ese apagón. Así que, hijas, de momento no sabemos de dónde ha venido, pero sabemos que siguen investigando. Si hay actualizaciones, no os preocupéis, que yo os lo contaré aquí en Hasta el Coño. Hay más cosas. Asencio y 3 más al banquillo, pero no especialmente o no de fútbol. Vaya por Dios, sorpresa. Es que yo, de verdad, si no hay una semana que un futbolista la líe en algo,
yo no me quedo tranquila porque digo, ¿qué estarán haciendo? ¿Les habrá pasado algo? 4 canteranos del Real Madrid, entre ellos Asensio, procesados por compartir vídeos sexuales de una menor. Es que tampoco te sorprende con los delitos, porque si de repente dijeras, yo qué sé, han robado un banco, algo, pero no, que siempre son los mismos 4 delitos. Y aquí no hay VAR que les salve, pero como no se trata de un gol anulado, sino de violencia machista, el ruido mediático está siendo mínimo, porque ya sabemos que en el fútbol hay más tolerancia con el machismo que con un fuera de juego mal pitado. De hecho, recordemos ese documento que les hacían firmar básicamente por si alguna mala mujer intentaba tenderles una trampa, que resulta que es la trampa de la violación, debe ser. Como decimos, público sí que lo ha contado. El juzgado de instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, ha procesado formalmente al defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, y a sus excompañeros en las selecciones inferiores del club, Andrés García, Ferran Ruiz y Juan Rodríguez, por grabar imágenes sexuales de 2 mujeres, una de ellas menor de edad, y difundirlas sin consentimiento. Según ha informado este miércoles por la tarde del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el juez ha dictado el auto que pone fin a la instrucción y formaliza, por tanto, el proceso penal contra los 4 implicados. Así que, como decimos, ahora viene el juicio. Se aprecian indicios de los siguientes delitos: descubrimientos de secretos sin consentimiento y vulneración de la intimidad, y captación o utilización de menores de edad. Así que seguiremos este juicio y a ver si por fin la justicia atina un poco, porque recordemos que la Fiscalía le ha tenido que volver a dar un tirón de orejas al juzgado y a los jueces que dijeron que había que absolver a Dani Alves, que también seguiremos ese caso y, por supuesto, este. Ha habido otro tema, que es el que ha marcado el discurso político y el debate político toda esta semana: los WhatsApps de la vergüenza. Lo último que sabemos de esos WhatsApps que ha ido difundiendo el mundo entre Ábalos y Pedro Sánchez, de los que no se ha deducido nada más que una relación de amistad o de confianza que hubo y que ya no hay, es decir, son todos WhatsApps de 2020 y 2021, no hay nada actual, no hay nada después del estallido del caso Koldo, no hay ninguno de esos WhatsApps. Si os han colado este bulo, os lo intentan colar, que sepáis que es mentira. Ahora Ábalos ha reconocido que filtró sus conversaciones con Sánchez. Ya no es que se haya roto el PSOE por dentro, es que encima se han dejado los audios grabando. Nos lo contaba Público en su noticia. Consintió la filtración de parte de las conversaciones que mantuvo con Sánchez. El exministro rechaza estar detrás de la filtración de los mensajes correspondientes al año 2021 que se están publicando, pero sí que asume que autorizó la filtración de los mensajes de 2023. Como decimos, lo de las cloacas ya ni se esconde, ahora se sube directamente a Twitter, y mientras tanto, pues la derecha frotándose las manos y la izquierda pues jugando al ver quién la lía más gorda. Como os digo, lo contaban en Público. José Luis Ábalos asegura que él no es responsable de la filtración de los mensajes que han salido a la luz, pero sí que dice que autorizó la filtración de los de 2023, dado que hizo entrega de una copia a una persona de confianza vinculada con su defensa, según ha detallado Ábalos a La Sexta. Ábalos asegura asimismo que él siempre ha tenido lealtad con Sánchez, dice, pese a que ha lamentado que lleva aguantando demasiado 17 meses de filtraciones y de bulos. Unas filtraciones que, según denuncia Ábalos, parecen escandalizar a todo el mundo, mientras él ha tenido que soportar el escarnio público cuando afectaban a su intimidad. Además, en un mensaje publicado este miércoles en X, Ábalos explica que cuando el medio que los ha publicado, El Mundo, le pidió contrastar los WhatsApps de 2023, no se opuso a su publicación. Entiendo, dice, que son de carácter positivo y los reconozco como tal porque dejan bien claro y demuestran que no es cierta la argumentación que usa la derecha y sus medios afines de que el presidente ocultaba las razones de mi cese por mi gestión como ministro. También dice que mi incorporación en la candidatura de las elecciones de 2023 no se debía a una intención espuria de aforarme para protegerme, sino a un reencuentro en el contexto de una nueva etapa del PSOE. Volvemos de nuevo a la filtración o a la confirmación de la filtración porque beneficiaba al PSOE. Esto ya lo ha dicho alguno que ha acabado también mal en el partido, así que seguiremos viendo. Es verdad que no conocemos, como decimos, mensajes que sean posterior a ese estallido de la trama Koldo, si bien de la relación anterior, pues que ha tenido bastantes altibajos. Pero aparte de los audios, ha habido, por supuesto, de los mensajes, ha habido más noticias. Trump no, pero con China nos damos la mano. Estados Unidos y China será una tregua comercial de 90 días, una especie de quedamos como amigos, mientras se preparan para la siguiente hostia arancelaria. Básicamente que necesitan votos, sí, estabilidad y el capitalismo global un calmante, pero que nadie se engañe, aquí no hay paz, aquí hay
cálculo estratégico. Y así, menos mal, nos lo ha contado de hecho público, cómo por ejemplo Estados Unidos y China han anunciado este acuerdo y cómo se va a ir dilucidando o ir dibujando este acuerdo. Desde el 14 de mayo, Pekín reducirá los aranceles sobre los productos estadounidenses del 125 al 10%. Joder, buena rebaja, ni en las rebajas oficiales. Mientras que Washington recortará sus gravámenes a los bienes chinos del 145 al 30%. Es que parece que no les estaba saliendo muy bien eso de los aranceles. Y también en política nacional, Oltra irá a juicio. La audiencia ha confirmado que Mónica Oltra será juzgada. Ahora sí, los titulares se escriben solos. Ni contexto, ni matices, ni reflexión. Pruebas, las justas. Pero es lo que tiene ser mujer de izquierdas y enfrentarte al poder. Si caes, el suelo siempre está más duro. De hecho, la propia Oltra lo advirtió cuando se fue. Lo hemos visto esta semana. La Audiencia de Valencia confirma que Mónica Oltra será juzgada por el supuesto encubrimiento de los abusos. La decisión supone que otros 14 procesados que trabajaban en la Consellería de Igualdad, del centro que dirigía Oltra y en el centro donde ocurrieron los abusos, también se sentarán en el banquillo. Irá a juicio, como decimos, así lo ha decidido este lunes la Audiencia de Valencia, tras desestimar la mayor parte de los recursos interpuestos contra el auto de procesamiento. Volveremos a seguir este tema. Lo más seguro que copen titulares, que intenten atacar a la izquierda por todos los medios con este tema, pero que finalmente pues todo se archive y se confirme que esto, una vez más, huele bastante a Lawfare de manual. Otra de las noticias que hemos tenido en la izquierda esta semana es que Izquierda Unida va a llevar la posibilidad de embargar armas a Israel. Bueno, pues qué deciros, Izquierda Unida, por fin, esto está muy bien, Podíais haber esperado un poco más para que se les acabaran ya todas las armas. La iniciativa, elaborada junto a la Red de Solidaridad contra la Ocupación en Palestina, introduce el procedimiento para activar embargos de transferencias de armas y material de doble uso en casos de genocidio y crímenes de guerra si en su tránsito está a España. Como decíamos, por fin parece ser que Izquierda Unida ha propuesto embargar estas armas a Israel si hay crímenes de guerra. ¿Qué dices tú? ¿Y cómo sabemos si hay crímenes de guerra? Pues básicamente poniendo la televisión o abriendo Público, por ejemplo. Lo interesante es ver quién vota a favor y quién se esconde detrás del debate jurídico, porque una cosa es declarar que Israel comete genocidio y otra muy distinta, dejar de venderle armas. Así que una vez más, ¿qué hará el PSOE? Pues ya lo veremos. ¿Tendrá consecuencias? Pues ojalá las tuviera. La noticia internacional por excelencia esta semana ha sido la muerte de Pepe Mujica, que no por esperada, porque él estaba muy enfermo, era mayor y llevábamos viendo también su deriva en los últimos meses, ha sido muy triste. Se ha ido Pepe Mujica y con él una forma de hacer política pues que ya no cabe en este mundo, pero que esperemos que vuelva tarde o temprano. Como decimos, América Latina se ha emocionado muchísimo, todo el mundo se ha emocionado muchísimo porque Pepe Mujica fue una persona que puso a Uruguay en el mapa y la bondad en el mapa también. Era el presidente que enterró a su perra en la chacra y que rechazó $1 millón por su coche. Aún después de muerto sigue sembrando. Como decimos, pues la despedida de Pepe Mujica seguramente ha sido la noticia de la semana, aunque ha habido otras que han revolucionado también los medios de comunicación, pero no por positiva, sino por todo lo contrario, y es que volvemos a conocer un caso terrorífico de abuso sexual. Depardieu ha sido condenado a 18 meses de cárcel, exentos de cumplimiento por agresión sexual. El actor ha sido declarado culpable de 2 agresiones sexuales cometidas durante un rodaje en 2021 en el primer juicio de la veintena de denuncias que acumula por abusos y violaciones, porque sí, amiga, sigue siendo muy difícil y sobre todo en ciertos gremios denunciar este tipo de cosas. El actor francés Gerard Depardieu fue condenado, como decimos este martes, a 18 meses de cárcel, exentos de cumplimiento por 2 agresiones sexuales cometidas durante un rodaje en 2021 en el primer juicio de la veintena de denuncias que acumula por abusos y violaciones presuntamente cometidas por el intérprete. El Tribunal Correccional de París consideró establecidos los hechos denunciados por un asistente de dirección y por una decoradora
durante el rodaje de la película Les Volets Verts, protagonizada por la estrella de cine francés, que los negó durante el proceso. Como decimos, la sentencia rechaza los argumentos esgrimidos por el actor durante el proceso, considera sólidos los testimonios de las víctimas y tiene en cuenta otros indicios como mensajes enviados por estas a sus allegados o algunos testigos, porque no siempre es fácil demostrar este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque muchas veces las mujeres que son agredidas se callan por vergüenza, porque creen que han tenido parte de culpa, porque creen que ellas han hecho algo que les lleve a esa situación, especialmente en estas agresiones que incluyen abuso de poder. Por lo menos este señor se ha podido probar que cometió esas agresiones, pero ojalá cada vez más se animen a denunciar y sobre todo que aprendamos a identificar esa posición de poder y también lo necesario que es tener pruebas para afrontar un juicio de estas dimensiones en los que pueden acabar ya no solo con tu autoestima, ya no solo con tu salud mental, sino también con tu propia carrera como artista. Así que estas han sido las noticias de la semana. Aparte de eso, espero que hayáis firmado la recogida de firmas para boicot a Israel en Eurovisión. Estoy hasta el toto de hablar de Fran Cuesta, así que he dicho, vamos a hablar del siguiente Te lo dije, que es verdad que muchos y muchas nos hemos dado cuenta de la deriva de este personaje hace tiempo, pero seguro que hay gente que sigue consumiendo su programa como si siguiera siendo el mismo Iker Jiménez de siempre. Y es que sí, amigos y amigas, yo también he sido fan de Iker Jiménez, yo también me he dormido escuchando su programa de misterio, pero hoy vamos a hablar de cómo Iker Jiménez destruyó su reputación en 5 fases, porque sí, al igual que lo de Fran Cuesta, no ha sido algo de ayer para hoy. ¿Os acordáis de cuando Iker hablaba con fantasmas y no con fachas? Yo también. Cuando lo más peligroso de su programa era la ouija mal puesta o una psicofonía que decía vete, y no el tertuliano que decía que había que exterminar a medio planeta. Pues sí, hubo un tiempo en el que Iker era un friki adorable, un tipo raro que nos caía bien porque sabía muchísimo de misterio. Pero amigos, todo eso se fue a la mierda. Y no pasó de un día para otro. Lo de Iker fue como una posesión demoníaca lenta. Empezó grabando sonidos de cementerios y terminó defendiendo ideas que huelen a naftalina y a caspa con bandera. Hoy te traigo las 5 fases con las que Iker Jiménez reventó su propia reputación. Atento para cuando digan, ¿pero qué ha pasado con Iker? Pues la fase críptica de Iker es de los 90 al 2002, cuando era el periodista de misterio con cuaderno y magnetófono. Antes de la tele, antes de la nave del misterio, Iker era un periodista vocacional. Le tiraban los enigmas, eso sí, pero tenía olfato de reportero. Publicó en 1999 su primer libro, Enigmas sin resolver, que se convierte en un superventas, un bestseller en kioscos y en bibliotecas de instituto. Trabaja en radios como Onda Madrid, Radio Voz, Radio Intercontinental y Antena 3 Radio. Se curte pues haciendo misterios de pueblo, psicofonías en cementerios, conspiraciones alienígenas, pero todo desde un periodismo artesano, currado y de campo. Al final colabora con Antena 3 y Telecinco también en programas de testimonios de esos con humo y luces verdes. Y finalmente consigue una sección en Si amanece nos vamos de la cadena SER. Esa sección va creciendo, se va haciendo popular y es lo que acaba siendo Milenio 3, por si alguna vez os habéis preguntado cómo empezó todo esto. Aquí, como decimos, en esta fase era raro pero honesto, rompía moldes, pero de momento no conciencias. Luego llegó la fase nostalgia rarita con seriedad, que dura aproximadamente entre 2002 y 2015. Fue Milenio 3 y ya cuarto milenio de verdad. Aquí Iker estaba como en su momento cumbre, ¿no? En su pic de la carrera, tenía una comunidad fiel, millones de oyentes y un tono que no caía en el sensacionalismo barato. Milenio 3 y cuarto milenio eran productos cuidados, vale, hablaban de casas encantadas, de momias malditas, de pueblos abandonados, pero se curraban mucho el contenido, tenían también sensibilidad, cierto respeto por las víctimas, una estética muy potente y hasta un toque crítico con los abusos de poder, cuando aún distinguía lo que era un abuso de poder. Ese era el Iker que podías defender en una cena sin que te miraran raro. Ganó incluso un premio Ondas y hasta se colaba en círculos progresistas. Todo el mundo hablaba de él fenomenal. Hasta que llega la fase 3, y es que cuando a mucha gente se le piró un poco la pinza, pues en 2020, el profeta del virus. Este fue Iker Jiménez. La fase 2020-2022 podríamos marcarla como el inicio de ese declive. Empezó con el típico, que seguro que le habéis escuchado, algún cuñado, algún primo o algún tío de: yo ya lo dije, que iba a haber una pandemia mundial. Cariño, tú lo que habías visto era Years and Years y te habías obsesionado un pelín. No habías visto que iba a haber una pandemia mundial. Vale, habías visto muchas películas del fin del mundo,
pero es evidente que en algún momento llega. Y sobre todo si estás todo el rato en un programa hablando de teorías de la conspiración y hablando de cosas, amenazas que nunca llegan, pues pasa lo que suele pasar, que alguna de esas llega. Él incluso, como decimos, llegó a decir llegó a hacer os lo dije en sus propias redes sociales. De hecho, como decimos, había algunos de los tweets que ya nos alertaban un poquito sobre cómo os lo dije, se podía estar convirtiendo en quizás una obsesión del presentador estrella del misterio. De hecho, aquí vemos cómo él comparte un artículo sobre él, ya es como primera red flag también un poquito, que dice: Iker Jiménez, el alarmista al que nadie hizo caso. Así advertía sobre el coronavirus. Como decimos, este fue, podríamos decir, el inicio de todo. Ahí lanza Informe COVID y después Horizonte. Y se mete en vena en el papel de visionario. Se rodeó de exmilitares, de opinadores sin bata y de gente que dice: yo no soy negacionista, pero no, yo sospecho de absolutamente todo. No sospechas de absolutamente todo, que no te quieres creer lo que no te va bien. Se proclama incomprendido por los medios, pese a que tiene uno, y con muy buena audiencia, por cierto, y se convierte en la voz oficial del apocalipsis, en plan: os lo advertí y me llamasteis loco, pues ahora voy a ser ese loco, ¿no? Un poco. Y comienza su negacionismo absoluto. Los medios, de hecho, comienzan a desmontar sus bulos, recordemos, en 2020, 2021, 2022, que es este bulo sobre cambio climático. O sea, Iker, cariño, si en 2022 crees que el cambio climático es una invención, de verdad, hay que hacérselo mirar. Tenemos esta noticia, de hecho, de Público, en el que vimos cómo desmontaron uno de los bulos del programa de Iker Jiménez sobre la emergencia climática. Como decimos, con la COVID-19 Jiménez no fue muy propenso a entender que la investigación científica y el empleo de las vacunas ayudarían al mundo a salir de la pandemia. De hecho, el presentador dijo que no entendía por qué la mayoría de hospitalizados con COVID esté vacunado, y compartía un artículo en el que precisamente explicaban el motivo, sembrando, por tanto, la duda sobre las vacunas en un momento en el que estar vacunado era muy importante, ya no solo por ti, sino porque podías contagiar al resto. Sobre la violencia machista y el lenguaje inclusivo, el conductor de los programas de pseudociencia y misterio tiene mayor probabilidad de situarse en posiciones reaccionarias que en avalar lo que señalan también organismos internacionales e instituciones sobre este asunto. Ahora le tocó el turno en 2022, como decíamos, a la emergencia climática, pero esta vez salió escaldado, aunque a él le da igual porque sigue con la cantinela. La organización de fact-checking Verificat ha retratado a Jiménez en su cuenta de Twitter. Iker Jiménez y sus colaboradores lanzaron durante la emisión del programa Horizonte en 2022 mensajes falsos y engañosos de Dia Verificat sobre el cambio climático, sus causas y sus efectos. Hacían un hilo en el que hablaban de lo que se había contado en ese programa. Mediante una gráfica de barras, dice el hilo, sugirieron que la temperatura media en España no ha aumentado en los últimos 60 años. Esto es engañoso, decían, porque la gráfica no permite detectar el aumento de 0,19 grados que se ha venido registrando por década desde hace 70 años. Además, el consenso científico, dijeron, sobre el cambio climático no existe, decían en el programa, porque estos se valen de eso de no todos están de acuerdo. Bueno, hay asociaciones muy mayoritarias que sí, y como bien les decía Verificat, esto es falso porque el último informe del IPCC, que es la entidad científica líder en evaluación de cambio climático, anunció que el papel del ser humano en el cambio climático es inequívoco. También se dijeron otras barbaridades en ese programa que denunció Verificat, como que la teoría del CO2 no está probada. Fijaos que esto es algo que dijo alguien tan intelectual, ¿verdad?, y tan fiable como Gañordo, el que fue vicepresidente de Castilla y León con Vox, ese que decía: no sé nada de embarazos, y otras tantas barbaridades que ha dicho. Esto, por supuesto, es falso. Decía Verificat que los científicos saben desde hace décadas que las emisiones de este gas procedentes de la actividad humana son el origen principal del efecto invernadero y del calentamiento global. Por supuesto, de este hilo nunca se hicieron eco en el programa. Este hilo sigue desmontando algunos de los bulos, también como que el principal gas de efecto invernadero es el vapor de agua, o como que el planeta está cada vez más verde y el CO2 es el gas de la vida. Todas estas perlitas se fueron sentando, diciendo, como comentábamos en el programa, mientras Iker Jiménez ni pestañeaba y les decía: muy interesante, ¿no? ¿Y cómo nos hemos creído todos estos bulos? Pues
Amigo, si no sabes tú cómo se expanden los bulos, no sé yo si alguien te lo podrá explicar. Como decíamos, esta es la fase en la que empieza a caer en picado y hasta que llega la fase número 4, que es ya la fase Nostradamus del apocalipsis y Afterfacha, que es la que va entre 2022 y 2024. Es cuando se viene arriba. Llega el COVID y ¡pum! Iker se convierte en el cuñado ilustrado con gráficos. Monta, como decíamos, informe COVID y luego Horizonte, se autoproclama profeta incomprendido, se rodea de conspiración sin límite y tertulianos, por supuesto, sin carreras científicas y empieza a rodearse de hombres, sobre todo hombres, esto es un punto importante a destacar, muy seguros de cosas que no entienden. Gaitán, Negre, Desocupa, exmilitares flipados con el orden natural y toda esta caterva, ¿no? Y entonces llega la Dana. Y los bulos convierten la nave del misterio en la nave de la carroña, porque llega el parking de Bonaire. Como decimos y veíamos en público, críticas al programa Horizonte de Iker Jiménez por las trolas y por el sensacionalismo con la Dana. Lo recogía público en su momento, es un tema que estuvo muy candente durante esos meses, pero que por supuesto no hizo que cancelaran el programa de Iker Jiménez. Hacían gracia cuando se dedicaban al chupacabras, decía este artículo, la Ouija o las caras de Belmez, pero desde hace tiempo esa mezcla de sensacionalismo y trolas está entrando en temas serios que afectan a la salud y al futuro de todos. Ahora han llegado para enfangar más las cosas tras la tragedia de la Dana en Valencia, con más espectáculo y más bulos, empezando por uno de los reporteros del programa Horizonte de Iker Jiménez en 4, Rubén Gisbert, que recordemos fue cazado manchándose de barro para salir en cámara, postureo en medio de una tragedia. Para justificarse, por supuesto, acusaron al reportero. Todos recordáis ese vídeo en el que veíamos a Rubén Gisbert mancharse de barro. Entre los bulos más repetidos por la ultraderecha y la fachosfera en los últimos días, la idea de que el gobierno sabe que hay cientos de muertos más, pero que no quiere decirlo, miles decían incluso. Dentro de esa tesis se difundió la idea de que el parking del centro comercial de Bonaire escondía decenas o cientos de fallecidos. Con el tiempo se ha sabido que era falso. ¿Adivináis quiénes difundieron esa mentira? Pues efectivamente, Iker Jiménez y Carmen Porter. Luego intentaron redimirse diciendo: por fortuna no hay víctimas en el parking de Bonaire, nunca me ha logrado tanto de que mis 3 fuentes se equivoquen. Seguimos aquí. Hay que recordar que en su momento el tuit que puso Iker Jiménez, que lo negó por cierto en el Chester al que le invitó Risto Mejide, dijo: en el parking de Bonaire hay muchos cuerpos, muchos. Imaginaos por un minuto qué hubiera pasado si alguna de las familiares de estas víctimas que estaban desaparecidas en aquel momento, fruto de la desesperación, hubiera intentado acceder a ese parking, hubiera habido una tragedia. ¿Qué hubiera ocurrido? ¿A quién le pedimos responsabilidades? ¿A Iker Jiménez y a Carmen Porter? Es por eso por lo que hay que ser muy responsables cuando se tiene un altavoz tan importante. Ellos se erigieron básicamente como que eran los únicos que estaban allí todos los días informando de todo, y lo que hicieron fue desinformar. También, como decíamos, se colaron pues ciertas barbaridades, porque empezó ya el declive total de los tertulianos de Iker Jiménez. Muchos y muchas recordaréis lo que dijo este señor sobre Palestina. Dijo que todo alrededor de Israel son terroristas y basura humana que debería ser exterminada. Esto se emitió en prime time. Esto ocurrió, como decimos, hace tan solo algunos meses. Esto ocurrió en septiembre de 2024. Ocurrió un mes antes de todas las barbaridades que vimos con la Dana. Nadie le dio un toque de atención. Nadie se planteó si este programa debía seguir en antena diciendo estas barbaridades. Nadie se planteó absolutamente nada. Como decimos, esto lo dijo este colaborador. Dijo que los países que rodean a Israel son basura humana que debe ser exterminados, que ojalá los heridos no vuelvan a tener descendencia después de miles de heridos civiles en el Líbano, que Israel no es genocida y que los muertos no importan. Esto dijo, como decimos, este señor, Félix Ramajo, que, como vemos en su perfil, práctico y directo, se llama él mismo. Esto es increíble. A este señor, por supuesto, le siguen llevando a sentarse en mesas y nadie ha dado explicaciones por esta barbaridad que se permitió sin que nadie intercediera después a decir: oigan, esto que se ha dicho no puede ocurrir, el programa no comparte esta opinión y este señor no va a volver a sentarse. Por supuesto, nada de eso, porque Iker da lecciones de periodismo, pero luego no deja que le den ninguna lección. Y terminamos con la fase 5, que es hace poquito, 2024-2025, sobre todo la última semana, el sí, soy facha, el giro final. Por si alguien tenía dudas, Iker va a Viajando con Chester, mira a cámara y dice: sí, soy facha. ¿Y qué?
así, con voz grave y con cara de me perseguís porque no me entendéis. Pero no, Iker, te entendemos perfectamente. Ya no eres el de las caras de Belmez, eres el de las caras de Vox. De hecho, hicieron un artículo que está muy guay esta semana de opinión en público que se llama precisamente Iker o el orgullo de ser facha. Lo escribe David Torres, que es maravilloso, y dice al poco de comenzar su homilía de los jueves por la noche, un programa denominado Horizonte, aunque debería llamarse más bien Chorizonte, me encanta. Iker Jiménez anunció que detrás del análisis sobre la figura del nuevo Papa, León XIV, y de la polémica sobre la energía nuclear, él y sus invitados iban a centrarse en un debate sobre la guerra civil digital. Lo de guerra civil sonaba un poco exagerado, ya lo advertía el propio Iker, pero tampoco iba a cortarse a la hora de trincar audiencia como sea. La guerra civil digital consiste en las escaramuzas entre usuarios de izquierdas y derechas en las redes sociales y más concretamente en las prácticas de Román, Isidoro Román Cuesta, periodista de Diario Red, que se ha empeñado en poner nombre a unos cuantos tuiteros anónimos consagrados a, ojo, esparcir odio, racismo, desinformación, bulos y mierda en sus cuentas de Twitter, con muchos tweets que podrían ser delito, pero que cuando vas a denunciar a una comisaría te dicen que no pueden hacer nada porque es una cuenta anónima. Bien, pues ya que el departamento informático de policía no sé para qué sirve y no funciona, vamos a quitarles la máscara y entonces denunciamos con nombres y apellidos, a ver si realmente se puede hacer algo. Entre los últimos desenmascarados, decía por aquí David Torres, se encuentran el capitán general de los tercios, quien una vez muy identificado da más bien el tipo de alférez de botellines, y Muy Mona, también conocida como Capitana España, una activista xenófoba que critica a los inmigrantes musulmanes y que clama contra la invasión, así lo llama ella, de los moros en la península ibérica y que ha resultado ser musulmana y tunecina. En fin, con su equidistancia habitual, Iker preparó una de esas mesas de debate, donde no hay debate, completamente volcada a la derecha, y de paso manipuló un tuit de 2020 de Román Cuesta para hacer creer que estaba amenazando a Abascal. En realidad, el tuit denunciaba la impunidad con que la ultraderecha puede publicar imágenes de Sánchez o de Iglesias con una diana en la cabeza. No deja de ser curioso que un señor que ha dedicado su vida al misterio decía de pronto que hay misterios que es mejor dejar en paz. La guerra civil digital es mejor no removerla mucho, igual que los miles de muertos enterrados en las cunetas. Lo que no es ningún misterio, desde luego, es la ideología de Iker Jiménez, quien está repitiendo semana a semana aquel pasaje de la novela Contacto de Carl Sagan, en la que el primer mensaje procedente de una civilización extraterrestre era el discurso inaugural de Hitler en los Juegos Olímpicos de Berlín. Con tanto hablar de chupacabras, la chica de la curva y las caras de Belmez, la consecuencia lógica era llevar de invitados a Javier Negre, a Beatriz Talegón y a Dani Desocupa. Facha, para mí, es un orgullo, respondió a la pregunta de Risto Mejide en el programa de entrevistas Viajando con Chester. ¿Qué es facha?, me preguntó Iker. Y tú me lo preguntas, Iker. Y ni Risto ni él supieron despejar la ecuación. Fíjate que, oye, la verdad que es una definición que está bastante clara, ¿verdad? Que va en contra de los derechos humanos y que intentó masacrar a la mitad de la población por pensar diferente y por defender la democracia. Mira que era sencillo responder, aunque fuese con el poema de Becker, pero acto seguido, al intentar acotar la cuestión ideológica y ver si era de derechas, Iker fue claro como el agua. Yo lo que no soy es comunista, porque él tiene claro que ser comunista es malo, pero no tiene claro que ser facha sea malo. ¡Ay! La equidistancia, ¿dónde la dejamos? Porque he estudiado el comunismo, dice, y porque tengo gente que ha vivido el comunismo. Madre mía, pues será por gente que ha vivido el fascismo, que ha vivido el franquismo y que se lo puede contar. A ver si es que lo que le falta a Iker es estudiar esa parte de nuestra historia. Como decíamos, ya para culminar todo esto y para dar ambiente, la entrevista de Risto tuvo lugar en un refugio de la guerra civil, un sótano tétrico decorado con murciélagos e iluminado a medias. Los murciélagos evocaban la gran exclusiva de Iker al anunciar la pandemia del coronavirus con varias semanas de antelación, aunque luego se le fuese un poco la mano al afirmar que se trataba literalmente de un arma biológica china. Cualquier cosa puede esperarse de Iker después de dar voz a teorías conspiranoicas tan rocambolescas como los chemtrails o tan peligrosas como el gran reemplazo, una paparrucha racista alentada por Elon Musk e ideada por un revisionista del Holocausto que viene a decir que la población europea está siendo sustituida por africanos y asiáticos siguiendo un calculado y maléfico plan de invasión demográfica. Todo lo que hay alrededor de Israel no es democrático ni libre, son puros terroristas, basura humana.
y para mí debería ser exterminada ante discursos tan científicos y opiniones tan moderadas. Lo de menos es que Iker Jiménez propagara el bulo de que en el parking de Bonaire había centenares de muertos unos días después de la Dana. Orgulloso de ser facha, el tío, de la que se ha librado el Yeti, el Bigfoot y el Chupacabras, decía este maravilloso artículo de opinión de David Torres. Y así fue como, entre predicciones, respiradores y alarmismo de sofá, se murió el misterio y nació el clickbait pandémico. Iker dejó de ser ese friki entrañable de las psicofonías y se convirtió en el cuñado que te grita con gráficos en Navidad. Lo que no sabíamos entonces es que esto no era el final de Iker, sino que era el principio del yo solo hago preguntas y que solo tienen una respuesta, la ultraderecha. Porque estoy muy hasta el coño de los bitoquiles y de los endongo de la vida, hasta el coño de que haya personas que, amparados por solo tener un micro y una acreditación de prensa, que habrá que ver quién se la ha dado y por qué, y bajo qué condiciones, y por qué a otros compañeros, ¿no? Porque las acreditaciones de prensa no son algo que se consiga fácilmente, que tú vayas y digas, oye, por favor, Congreso, tengo un micro, ¿me dejas pasar? Y te deje pasar. No, pero por lo visto a estos señores sí. Como estoy harta de esto, hoy vamos a hablar, como decimos, de por qué bitoquiles y endongo os queremos fuera de las instituciones y fuera del Congreso. Y es que de verdad hay que aguantar a estos dos personajes que sigan paseándose por el Congreso con acreditación de prensa como si fueran informadores y no lo que realmente son, agentes del caos, megáfonos del bulo y acosadores reincidentes. Aquí te dejamos, por si aún queda alguna duda, 5 ejemplos de por qué bitoquiles o Bertrand Endongo, como muchos se pueden ir a hacer periodismo, o lo que ellos llaman periodismo, al plato de su casa. Y sí, todo fuera del Congreso, porque la calle también merece respeto. Vamos a empezar por bitoquiles, o mejor conocido, el microfascismo de bolsillo. Dice que es periodista, pero lo suyo es más bien el streaming del esperpento. Ex de estado de alarma, mano derecha de Alvise, fue en las listas y actual profesional del micrófono volador. A Vito no le interesa informar, le interesa provocar. Le pones una cámara y se convierte en el chicote del acoso político. Grita, edita, corta, sube a Twitter y repite la operación. Le da igual si es un hospital, si es una rueda de prensa o si es un velatorio. Si hay foco, allí que va él. Un bulo al día y Dios por la patria. Lo primero de bitoquiles es que es un acosador con cámara. Recordemos, por ejemplo, cuando persiguió a Antonio Maestre como si fuera una ex despechada de madrugada. Maestre le pidió una y otra vez que lo dejara en paz, pero Vito siguió hasta que el periodista le arrancó el micro y lo tiró lejos. ¿El resultado cuál fue? Que es que encima, cuando le respondes, se hace la víctima. Cuando no le respondes, eres un cobarde. Resultado, nunca vas a ganar con esta gente. Recordemos, como decimos, esta noticia, la que Vito acosaba en plena calle a Maestre y el propio Maestre pues le tiraba el micro. Las imágenes ya las habéis visto todos y todas seguramente, pero nunca sobra una más. ¿Podríamos hacerte una pregunta? Bien lejos, además. Bien lejos lanzado. La verdad, la cara de Vito aquí creo que es lo mejor que nos ha dado en su vida como... Lo mejor que nos ha dado en su vida como... No es que no reportero mamporrero. Esta cara creo que es lo único bueno que nos ha dado en su trayectoria. Pero hay más casos. Por ejemplo, es un periodista, se dice a sí mismo así, que irrumpe en actos ajenos. Recordemos que se coló en la presentación del libro de Irene Montero. Nadie lo invitó, pero él se presentó con micro, con actitud provocadora y acabó fuera a empujones. ¿Prensa libre? No. Cuñado libre con micro volador. De hecho, lo contó David Torres también en un artículo maravilloso de Público que se llamaba Bitoquiles and the Alcachofa Men. Decía, alguien debería hacer un estudio en profundidad sobre el simbolismo fálico del micrófono de alcachofa, un instrumento que en manos de ciertos individuos entraña mucho peligro, especialmente para ellos mismos. Es agarrar una alcachofa y de inmediato se creen poseídos por el espíritu de Woodward y Bernstein, a punto de descubrir un Watergate al doblar la esquina y sin necesidad de investigar nada primero, solo a fuerza de alcachofazos. Se trata de algo prácticamente imposible, en primer lugar porque detrás de la alcachofa tiene que haber algo, y en segundo lugar porque Woodward y Bernstein siguen vivos. El otro día, en uno de esos arrebatos informativos que le caracterizan, Endongo le metió la alcachofa en la cara, recordemos, a Ana Pardo de Vera, con tanto ímpetu que por poco no le salta un ojo. Por el lenguaje verbal y no verbal empleado en estas y en otras ocasiones, da la impresión de que Endongo estudió periodismo en diversos partidos de rugby, entrevistando al melón después de placar unos cuantos colegas.
Pardo de Vera logró esquivar sus embestidas y gracias a una hábil finta se hizo con la alcachofa, la cual acabó por los suelos, un poco por encima del nivel al que suele llevarla Endongo. Sin la alcachofa en mano, Endongo se quedó como Nacho Vidal después de un gatillazo. Maravilloso este artículo de opinión que nos regaló entonces, como decíamos, David Torres. Son muchos más los que le han tirado el micro. Por ejemplo, Pablo Iglesias hace poco también se lo tiró en otra de las grandes actuaciones de este showman llamado Vito Quiles. Y como decimos, aparte de interrumpir en actos ajenos, también ha protagonizado rifirrafes callejeros. Durante una concentración contra Milei, varias personas le plantaron cara y lo mandaron de vuelta a Twitter. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, sobre todo los que hemos estado en manifestaciones y nos ha tocado sufrir a este señor, sabemos que lo suyo no es periodismo, que lo suyo es básicamente manipulación o acoso con trípode, como le queramos llamar. Esta fue la noticia, porque claro, a veces hay tantas que ya se nos olvidan. El último incidente de Vito Quiles y Endongo reabre la reforma de las reglas para periodistas en el Congreso. Como decíamos, en aquel momento a Vito Quiles le echaron de esa manifestación. Contaban aquí que la Asociación de Periodistas Parlamentarios insistieron ya en que se tomaran medidas con urgencia para evitar este tipo de comportamientos inadmisibles que se repiten de manera regular, y los partidos políticos aseguraron entonces que se aceleraría el proceso para reformar un reglamento que permita imponer sanciones a los pseudoperiodistas. Como decimos, uno de los asuntos más comentados en 2025 por los periodistas del Congreso no sucedió dentro, sino en los pasillos. Bertrand Endongo, autoproclamado periodista acreditado en la Cámara Baja por Periodista Digital, subió entonces una imagen de una profesional de La Sexta en sus redes sociales para señalarla. ¿Por qué es lo que hacen? Señalar, acosar, amedrentar, bien seas un ciudadano que va a la manifestación o una periodista. Decía el señor Bertrand Endongo en el tuit que verse con su cara es una sinvergüenza sin escrúpulos. Señaló Endongo acompañado de un vídeo en el que se escucha a la periodista de La Sexta pedir a un cámara que no grabara una de las habituales preguntas que realiza el agitador y jefe de prensa de Alvise Pérez, Vito Quiles. El señalamiento público, también la amenaza personal como atestiguan varias fuentes, generó mucho revuelo en el Congreso y la inmensa mayoría de periodistas mostró su indignación contra estos dos sujetos. No solo acosan periodistas, también es un clásico suyo acosar a políticos y a políticas. Hay 1000 ejemplos, pero por ejemplo hemos visto a Patxi López pasando de su culo, a Óscar Matute humillándolo, pero vamos a resumir con Rufián al ver a Vito Quiles en la calle cuando creo que ya son tradicionales, sus paseos persiguiéndole y haciéndole preguntas, o más bien induciendo las respuestas, que es lo que hace esta gente, que es de primero de periodismo, que es cuando te enseñan que eso no es una pregunta ni es periodismo, pero claro, como no acabó la carrera me imagino que no lo sabes. Señor Rufián. Aquí os pongo uno de los vídeos, como decíamos, más famosos de ese paseo con Rufián, ese paseíto por la cara que le da a Rufián también. Rufián, ¿qué tal? Pues mira, ahora justo hablábamos de ti. ¿De verdad? ¿Y qué decían? ¿Que dónde está este tío? Yo le quería preguntar si no le parece curioso que defiendan ahora ustedes y su partido los intereses de España frente a los aranceles de Trump, cuando ustedes son los que más atacan a España, al fin y al cabo. ¿Cuántas pulseras llevas, tío? Pues unas cuantas, muy españolas todas. Pero usted no suele llevar la independentista, le dicen cosas por Madrid. ¿Y si algún día os pusieran aranceles las pulseras, qué haríais? Pues si usted se la pone, por ejemplo, al chándal, el arancel también se picaría. Oye, ¿qué te pasó ayer? Me lanzaron el micrófono. La verdad es que no lo entiendo. ¿Usted lo entiende? Sí. Pues yo creo que en el fondo, tío, es lo que te mola. Me han roto más micrófonos ya este año que sueños independentistas, ¿eh? Siempre que harás soñar. Señor Rufián, ¿qué? Usted lo entiende, que me tiren el micro. Y Rufián le dice, sí, como decimos, hay 1000 ejemplos, todos hemos visto muchos de estos rifirrafes con políticos, y también le han pillado básicamente pues difundiendo un bulo diario, que es lo que hace Vito Quiles, como si fuera un café. Otra cosa de la que tenemos montones y montones de ejemplos. Vito mantiene un ritmo bastante envidiable de un bulo al día. Debe de haber algún tipo de récord por ahí. Es como una newsletter del odio, pero sin contraste ni vergüenza. Uno de los ejemplos fue este que, por ejemplo, le destacó Yago Álvarez. Hay que decir que no siempre te da tiempo, al ritmo al que trabaja esta gente por ir para los bulos, a desmentir los bulos, porque claro, desmentir un bulo lleva mucho más trabajo que crearlos. Por eso ellos hacen bulos, porque no requiere trabajo, que es algo que ellos, un concepto que ellos no conocen. Decía Vito Quiles, urgente, que además me gusta mucho que siempre le ponen ahí como en mayúsculas el hashtag, el botón ese rojo, un inmigrante ilegal causa terror en el aeropuerto destrozando una zona de facturación, y las pantallas tras no coger un vuelo. Estos son a los que va a traer Pedro Sánchez. Y Yago Álvarez Barba, icono cabreado, le contestaba, no es un inmigrante ilegal,
No es España, es Chile, otro bulo racista incitando al odio racial, delito y buscando un estallido social como el de Reino Unido. De uno de los de siempre, identificado con pase de periodista en el Congreso. No hace falta, dicen, ninguna ley nueva. En fin, Vito Aquiles, mucha tela, pero el que ha sido más protagonista esta semana, que eso le debe joder a Aquiles, porque ellos luchan por ver quién es el más odiado dentro del Congreso, ha sido Bertrán Endongo. Este también tiene un largo historial, yo también he tenido, de hecho, algún rifirrafe con él. Bertrán Endongo, el periodista que vino a gritar. Se autodenomina negro de derechas como si fuera un Pokémon raro. Salió de la cantera de Vox como fichaje exótico, pero pronto se reconvirtió en troll callejero de la ultraderecha. Su especialidad, insultar a mujeres, acosar a periodistas y montar shows con megáfono en mano. Bertrán no hace preguntas, igual que Vito, lanza hostias verbales y si alguien le responde, encima se hace la víctima. Que esta persona de verdad tenga una acreditación del Congreso es un insulto a la profesión. Todos os acordaréis, de hecho aquí en el canal de YouTube de Público tenéis una entrevista que le hicimos esa misma semana a Ana Pardo de Vera sobre el acoso que sufrió por parte de Bertrán Endongo, que acabó con el lanzamiento de micro muy bueno, diría que de la más alta puntuación, el de Ana Pardo de Vera. Aquí, de hecho, en Público, como decíamos, contaron, por supuesto, la noticia. Decía: Ana Pardo de Vera denuncia un intento de agresión del ultra Bertrán Endongo a la entrada de un acto conmemorativo del fin de la dictadura franquista. El agitador invadió un corrillo con su micrófono y tras un intercambio persiguió y se echó encima de la periodista, que fue protegida por los miembros de seguridad y por otros compañeros, según ha narrado. Pardo de Vera contó que mientras se encontraba en un corrillo con otros compañeros de profesión, Bertrán Endongo perseguía al secretario general de comisiones, Unai Sordo, que se unió al grupo. El agitador ultra empezó a grabar los saludos y a llamarnos de todo, porque es lo que hacen, dice, nos echan por no contestar a las preguntas. No, no son preguntas. Se acerca a Bertrán Endongo a decir, ¿dónde llevas hoy las rodilleras, Ana Pardo de Vera? ¿Tú cuándo has ido a comer gambas? Es decir, acusaciones sin ningún tipo, por supuesto, de contraste de información, sin ningún tipo de base, pero da igual, porque como tienen un micro y están amparados bajo el paraguas de la libertad de expresión y de información, les vale absolutamente todo. Esto te lo hace uno sin un micro y probablemente se lo llevan al coche de policía. Pero como lleva un micro y como encima les han acreditado para estar en el Congreso, ya no pasa nada. Como decimos, Ana Pardo contó en ese momento que el agitador empezó a grabar los saludos y a llamarles de todo, nos metía el micro y había una cámara, por lo menos, todo muy invasivo. Cuando Pardo de Vera pidió al pseudo reportero que se marchara, este respondió que a quién iba a chupársela como siempre. Esto es lo que entiende el señor Bertrán Endongo como preguntas. Creo que cualquiera, y no hace falta tener la carrera de periodismo, a la vista esta Vito Aquiles tampoco la tiene, no hace falta tener la carrera de periodismo para llegar a la conclusión, ¿verdad?, por muy de derechas que pueda ser la gente que lo esté escuchando, que eso no es una pregunta. Eso es una acusación, eso es un insulto y eso es una falta de respeto. Luego dicen que les echan porque solo van a buscar la verdad. Ellos no buscan ninguna verdad, solo buscan la provocación. No hay ningún objetivo informativo, como decimos, en sus acosos hacia periodistas, hacia ciudadanos, hacia activistas o hacia cualquiera, ¿no? Como decimos, Ana Pardo de Vera contaba también que le siguió con la seguridad intentando pararlo y le tiró el micro a la puerta. Entonces se le echó encima y creo que si no entra la seguridad y otros compañeros me da una hostia. Nunca vi tanto odio en una mirada. Con esa frase nos quedamos cuando le hicimos también la entrevista a Ana Pardo, que la tenéis subida en el canal de YouTube y os la aconsejo muchísimo porque con la descripción de los hechos que hace Ana se ve muy bien la diferencia entre lo que es un periodista incómodo y lo que es una persona que simplemente va a insultarte y a degradarte todos los días por todo, cuando tú eres periodista, no eres ministra, no eres presidente del gobierno, que aunque lo fueras tampoco tendría derecho, pero es que ni siquiera, como decimos, tienen se pueden amparar en es que era una noticia muy importante que dar, porque tampoco es eso. En fin, decía que no solo ha pasado eso con Bertrán Endongo, por supuesto, también ha acosado a Cristina Fallarás durante una manifestación feminista, la agarró por la espalda mientras ella gritaba "no me toque". Varias mujeres tuvieron que rodearla para protegerla. Un clásico del yo solo hacía una pregunta, por supuesto. También contamos en Público cómo fue esa sororidad
contra el fascismo y cómo un grupo de mujeres protegió a Cristina Fallarás, como decíamos, del acoso ultra. De hecho, en múltiples fotos podíamos ver a Bertran gritando detrás de Cristina. Decía aquí la noticia que esto ocurrió en 2023, para que lleváis que esta gente lleva trabajando la trayectoria del acoso bastante tiempo. En la manifestación feminista de este miércoles, Bertran Endongo se me echó encima, me agarró, me golpeó por detrás y tuve que repetirle insistentemente que no me tocara. Así resumió la escritora y periodista Cristina Fallarás el acoso que sufrió ese miércoles por parte de este ex asesor de Vox reconvertido en pseudo reporter. Una situación de la que pudo salir gracias, como decíamos, a la sororidad de todas esas mujeres. Fallarás, ¿por qué no salió a la calle con 103 pederatas en la calle? Señora Fallarás. Ahí veíamos, como Señora decíamos, Fallarás, a ¿por qué no Bertran salió a la calle con 103? saliendo todo el rato detrás de ella, tocándola, gritándola al oído, en fin, pues bastante lamentable la situación que vivimos y que viven tantas compañeras. También hay que decir que hay veces que a él mismo pues se le ha puesto en un aprieto. ¿Por qué? Porque se metió también en una mani contra Amazon, porque esta gente quiere informar tanto que solo va a los que más le quieren. Y la gente le dejó claro que allí no era bienvenido. Le echaron bajo gritos de fuera fascistas y con un abucheo unánime, como vimos en este vídeo. Porque sí, estos señores que van de periodistas incómodos o de informadores incómodos no van a preguntar por los áticos de Ayuso, no van a preguntar a Quirón sobre el negociado que tenían con el novio de Ayuso, ni siquiera van a la manifestación de Mazón a pedirle responsabilidades a Mazón. ¿Sabéis a qué van? A todo lo contrario. ¿Y sabéis por qué no van a esos sitios? Efectivamente, porque les financian, porque aquí lo más importante es quién paga esta fiesta, y esta fiesta la están pagando el Partido Popular y Vox, y no hay más que hablar, como decíamos, y por supuesto también Alvise Pérez en el caso de las listas, como veíamos, de este señor. Aparte de esto, por supuesto, Endongo se ha caracterizado pues, por ser seguramente el más machista del lugar, el más homófobo y también, por supuesto, el más gordófobo. Se hizo bastante viral también este tuit asqueroso que puso de Lala Chus, decía de hecho Spanish Revolution Bertran Endongo, uno de los voceros de Vox, atacando con gordofobia a alguien por presentar las campanadas, porque se ve que él, es que esto es muy divertido, no quiere que haya, por así decirlo, diversidad. Él, que también pertenece a una minoría, lucha contra la diversidad. Contra la diversidad de cuerpos, contra la diversidad de apariencias. La verdad es que no tiene dos dedos de frente, pero bueno, así es Bertran Endongo, que cuando se enteró de que Lala Chus iba a presentar las campanadas, decía: hay que felicitar a RTV, le pagará para que por fin coma algo de fruta. Espero que esas 12 uvas sean para ella el comienzo de una vida saludable. Es lo más productivo que han hecho hasta ahora con mis impuestos. A esto, básicamente, se dedica Bertran Endongo. Luego, por supuesto, va de víctima diciendo que es que le echan por incómodo. No te echan por incómodo. Te echan por acosador, por agitador y te echan por ir básicamente a insultar a la gente. Prueba a ir sin micro, a insultar a alguien, ya verás la hostia que te pega. Pues claro, pues es que es lo que deberían de hacer, echarles. Como decimos, esta semana se ha hecho muy viral tras dinamitar la enésima rueda de prensa, en este caso una rueda de prensa de una de las portavoces de Sumar en el Congreso. Tanto es así, tanto se dificultó la rueda de prensa que fijaos lo que ocurrió. Fue la propia persona de Sumar la que tuvo que decidir salir fuera para que los compañeros pudieran seguir la ronda de preguntas. Porque vamos ya un poco tarde, entonces os pediría que por favor intentéis condensar, porque vamos una pregunta. Está genial que de vez en cuando te pases por aquí, porque no lo sueles hacer muy habitualmente, porque te interesa muy poco lo que ocurre en esta sala. Pero hay una cosa que se llama respeto y no le he dado la palabra. Quiero escuchar a los periodistas que quieren hacerme preguntas, así que les ruego que se callen. Miren, para mí es un ruido de fondo, ¿eh? Es cojonudo. Fijaos que de fondo está diciendo por qué ataca a Cristina Seguí, que ha protegido a las víctimas de abusos, cuando a Cristina Seguí la han denunciado
precisamente por aprovecharse de las víctimas de abusos. O sea, este es el relato que quieren imponer. Estas son sus preguntas para saber la verdad. Es la hostia, tío. ¿Qué va? Ha estado al lado. Y ahora las preguntas de periodistas de verdad, gracias. Sí, por un lado le quería preguntar sobre la reforma laboral. Ya ha llegado al Congreso. Victoria. Sí, la reforma laboral ya ha llegado al Congreso y... Sí, vamos fuera. Cintia. Vamos fuera, acaba diciendo ella, y se marchan a continuar la rueda de prensa en otro sitio. A este señor la realidad es que por supuesto no le ha importado nunca ninguna niña ni ninguna mujer abusada, al revés. Estos son los que niegan que existe una violencia estructural contra las mujeres, estos son los que niegan y los que dicen que todas las denuncias son falsas, estos son los que dicen que las mujeres que somos malísimas y solo vamos por ahí denunciando a los hombres. Luego preguntan por abusos a menores, ¿por qué? Pues básicamente cuando les interesa enfangar un poco, si no, ni siquiera se acuerdan. Como decimos en Don Wikiles, no son periodistas, y yo creo que con esto ha quedado más que acreditado, son agitadores con tarjeta de prensa, no informan, intimidan, no contrastan, inventan, no cubren, ensucian, y su presencia en el Congreso es una anomalía institucional que habría que arreglar. Por cierto, que ahora han creado una campaña para que se les quite la acreditación de prensa, porque como decíamos, la prensa no es esto, porque el Congreso no puede permitir que se ensucie el nombre del periodismo, y por aquí os dejo también el enlace de ACO, de Acción contra el Odio, que está recogiendo firmas para que el Congreso actúe de una vez por todos. Dice la acción que los agitadores no pueden estar acreditados, no ejercen el periodismo, sino agitadores y matones, difunden mentiras, bulos y fake news casi a diario, esparcen discursos de odio e impiden a los periodistas desarrollar su trabajo con normalidad. Todo esto, dicen, supone una anomalía institucional y una incompatibilidad con las buenas prácticas periodísticas. Así que yo os animo desde aquí a todas y a todas las que podáis a firmar la petición y a compartirla, porque nos jugamos mucha calidad democrática en esto. Muchísimas gracias, Remolachers, gracias por atender, y espero de verdad que a estos señores se les acabe por fin el cuento, ya que se les acabe la financiación por parte del PP y Vox, parece mucho pedir. Muchísimas gracias, Remolachers, os mando un beso muy grande, adiós, hasta mañana, chao, chao, chao.